Hola a todos hermeneutes, bienvenidos una vez más al canal. ¿Qué tal todo tras el apagón, los de España, los de Europa, tras el puente? ¿Todo bien? Espero que así sea. Yo ya estoy más o menos vuelto a la normalidad y ya estoy intentando pues ponerme al día con todos los vídeos que tengo que realizar. Este en especial y los dos que van a seguir, que es sobre qué probabilidad tiene cada uno de los principales cardenales de ser papa, va a ser bastante complicado, por eso voy a utilizar también la bola de cristal, porque, bueno, ya sabéis que es muy difícil, como es normal, entrar a ver la energía de la propia iglesia, ¿vale? La iglesia está muy protegida energéticamente, está muy, pues, como es normal, protegidos, defendidos, no es fácil interaccionar con su energía, ¿vale? Y por lo tanto es muy difícil para un tarotista intentar ver predicciones que tengan que ver con la iglesia, sobre todo cuando la tirada es directamente sobre la propia iglesia, como es este caso, ¿vale? No como en el vídeo donde acerté o predije la muerte del Papa para el 2025, que esto era una pregunta a nivel mundial, pero me apareció pues la muerte del Papa, ¿vale? Es distinto ese enfoque a este en el que digo o quiero saber cada uno de los cardenales. Bueno, si queréis saber un poquito más sobre los cardenales, veis este segundo vídeo que os voy a poner por aquí. Si queréis saber cómo viví el apagón, os lo dejo también por aquí. Si queréis saber la teoría del tarot sobre qué causó el apagón en España, lo pondré por aquí también. Y pasado esta serie de vídeos sobre quién va a ser el nuevo papa y quién va a ganar Eurovisión, haré un vídeo sobre el 15 de mayo, ya que últimamente estoy poniendo muy nervioso porque las predicciones del gran apagón, supuestas predicciones del gran apagón que había antes del 28 de abril, predicen que para mayo pues va a haber una hecatombe a nivel mundial. Yo no la vi en ninguna de las tiradas que he hecho del año que va mes a mes, pero bueno, haré un especial 15 de mayo. Como os digo, voy a dividir esta tirada en 3 o 4 vídeos. Os voy a mencionar cada uno de los cardenales de los que voy a hacer la tirada. Si el cardenal en cuestión pues no está en esta lista y os interesa mucho, me lo dejáis en comentarios y yo me comprometo a hacer un cuarto vídeo en el que evalúe ese cardenal, ¿vale? Así que dejadme en los comentarios, dejadme el like, aprovecho para decirlo, para vosotros es gratis, a mí me viene súper bien, así como me viene súper bien que os suscribáis al canal y le deis a la campanita para estar notificados de nuevos vídeos como este. Y si queréis que os haga una consulta privada, una consulta personal, bueno, pues podéis escribirme a hermes.angelos.tarot@gmail.com y ahí ya hablamos de cuándo tengo agenda, cuándo no, precios y demás. Insisto, estos vídeos los voy a dividir en 3 bloques. El primer bloque hablo de los cardenales Ángelo Bañasco, Cristóbal López Romero, Fridolin Ambongo Besungu, Gerald Cyprien Lacroix, Jean-Claude Hollerich, Jean-Marc Avelin y Joseph Tobin. En el segundo bloque, el segundo vídeo, de Luis Antonio Joaquín Tagle, Malcolm Ranjit, Mateo Zuppi, Michel Cerny, Pablo Virgilio Siongo David, Peter Erdó y Peter Catgo Apio Tucson. Y en el último, tercer vídeo de los que tengo preparados, Pietro Parolin, Rachel Marx, Robert Prevost, Robert Sara, Tarcisius Isao Cucucci y William Eichko. Perdonad por la pronunciación, pero claro, cada uno tiene su pronunciación. Insisto, estos son 20 de los 320 candidatos. Si el cardenal del que quieres saber no está en esta lista, me lo dejas en comentarios y lo subiré en el tercer vídeo o en sucesivos vídeos. Y ahora sí, vamos a comenzar. No voy a utilizar los oráculos para este vídeo, ¿vale? Así que los podemos retirar y voy a utilizar 2 mazos de tarot para contrastar las probabilidades de cada uno de los cardenales a ser
pues a ser el nuevo papa. Pero obviamente es una predicción de estadística, de qué probabilidades hay entre los que vaya a testar. Sí, da la casualidad que Pepito Pérez va a ser el papa a ganar, o sea, el que va a ser papa, y yo no lo tengo en la lista, pues obviamente esto no va a ser fácil de identificar. Con el tarot solamente voy a hablar de estos 20 candidatos o los que me dejéis en comentarios cuál tiene más probabilidades de ser papa. Y si queréis que os diga cuántas fumatas va a haber, qué fumata va a ser la blanca y qué día considero que vamos a tener nuevo papa, pues dejármelo en comentarios. Y ahora sí, comenzamos. Empezamos con Angelo Bagnasco, ¿vale? Voy a apuntar el resultado para tener claro de los 20 quién es quién. ¿Quién es quién? No, me refiero a qué probabilidad tiene, ¿vale? A ver, uy, qué efecto más raro hace la bola de cristal con la lámpara así puesta. Con el vídeo nunca lo había puesto tan cerca. Vamos a establecerlo así queda mejor. Vale, como decía, Angelo Bagnasco. ¿Qué probabilidades hay de que Angelo Bagnasco sea el nuevo papa? ¿Qué probabilidades hay de que Angelo Bagnasco sea el nuevo papa? ¿Qué probabilidades hay de que Angelo Bagnasco sea el nuevo papa? Fijaos que me he barajado delante de vosotros, lo habéis visto todo perfectamente, me sale el diablo duplicadamente. Vale, yo creo que Angelo Bagnasco es bastante improbable de que sea el nuevo papa. Vale, aquí es como la tirada de Ayuso, no es que esté vinculado con el diablo, es simplemente una tirada de sí o no. No tiene mucha probabilidad de que Angelo Bagnasco ni sea el próximo papa, ni sea próximo al nuevo papa, ni tenga una ideología al nuevo papa, ni nada por el estilo, ¿vale? O sea, es bastante probable de que este cardenal, pues bueno, no trascienda como un cardenal más allá de lo que es actualmente. Voy a ir pasando muy frecuentemente, ay, si no me quemo, el palo santo para poder vincularme bien a la tirada y protegerme de las propias protecciones de la iglesia, ya que ahora mismo yo para hacer estas tiradas tengo que contactar con la iglesia y las defensas de la iglesia pues al final son grandes y pueden atacarme o pueden ir en mi contra por intentar interaccionar con ellos energéticamente. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué el concilio de Vaticano tiene tanta seguridad que es que hasta tienen inhibidores de frecuencia para que no haya ningún tipo de información de lo que pasa dentro de la sala hacia el exterior hasta que haya fumata blanca? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Porque es muy interesante la respuesta. Vamos ahora con el cardenal español Cristóbal López Romero. Cristóbal López Romero, que como os dije en el anterior vídeo, es español, está trabajando en Marruecos y es uno de los progresistas. O de los cardenales más progresistas que hay, porque quiere acercar la postura de la Iglesia a otras religiones monoteístas como el Islam. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que Cristóbal López Romero sea el nuevo papa? Va a ser Cristóbal López Romero nuevo papa. Va a ser Cristóbal López Romero nuevo papa. Va a ser Cristóbal López Romero nuevo papa. Sé que se va a hacer muy largo por el barajo en público, pero si no me decís que es que falsifico, como si yo tuviera interés en algo. Va a ser el cardenal Cristóbal López Romero el próximo papa. Va a ser Cristóbal López Romero nuevo papa.
Bueno, puedo decir que Cristóbal López Romero no va a ser el nuevo papa, no hay grandes probabilidades de que sea eh, el nuevo papa, pero sí que os puedo decir que va a estar alineado al nuevo papa. ¿Vale? Es como que van a ser un poco, pues eso, de la misma línea, posiblemente de una línea progresista de acercamiento y de renovación a lo que es la Iglesia, y puede que tenga que ver con lo que es la parte económica del nuevo papado. No sé cómo se llama el mandato eclesiástico, ¿vale? Es como, pues a la nueva legislatura, vamos a decirlo así, pues como que pueda tener algo que ver con la gestión económica o vaya a tener más importancia a nivel económico, como si fuera algún tipo de tesorero o algo así. Yo la verdad es que no conozco las jerarquías de la Iglesia. Vámonos ahora con Fridolin Ambongo Besungu. Este es del ala conservadora y es africano. Y él es uno de los que dijo que no estaba interesado en ser papa, pero que sí que tenía mucho interés por hacer una reforma anticorrupción de la Iglesia. Entonces, Cardenal Fridolin Ambongo Besungu va a ser el nuevo papa. Fridolin Ambongo Besungu va a ser el nuevo papa. Vamos a quedarnos con esas cuatro. Fridolin Ambongo Besungu va a ser el nuevo papa. Fridolin Ambongo Besungu va a ser el nuevo papa. Fridolin Ambongo Besungu va a ser el nuevo papa. Fridolin Ambongo Besungu va a ser el nuevo papa. Fridolin Ambongo Besungu va a ser el nuevo papa. No os puedo decir que Fridolin no vaya a ser el nuevo papa. De hecho, creo que del lado más conservador va a ser un candidato, pero no va, es que lo estoy apuntando, pero no lo va a lograr, ¿vale? Pero os digo que a pesar de que yo creo que el nuevo papa va a ser del ala progresista y este es conservador, de alguna forma sí que va a tener un papel importante en el nuevo papado. Me voy ahora con el canadiense Cardenal Gerald Cyprien Lacroix, que también es de los conservadores. Gerald Cyprien Lacroix va a ser el nuevo papa. Bueno, una de las razones por las que es difícil hacer estas tiradas es que el nuevo papa va a tener un nombre distinto. O sea, si Gerald Cyprien Lacroix a lo mejor convierte en papa y se llama Francisco III. Entonces eso es una de las razones por las que es difícil hacer este tipo de predicciones, ¿vale? Es algo que me parece muy, muy, muy relevante indicarlo, pero bueno, yo lo dejo establecido, por eso es difícil hacer este tipo de predicciones. Gerald Cyprien Lacroix va a ser el nuevo papa, Gerald Cyprien Lacroix va a encarnar al nuevo papa, Gerald Cyprien Lacroix va a ser el nuevo papa, Gerald Cyprien Lacroix va a ser el nuevo papa, nuevamente 4 cartas, Gerald Cyprien Lacroix va a ser el nuevo papa, Gerald Cyprien Lacroix va a ser el nuevo papa, Gerald Cyprien Lacroix va a ser el nuevo papa. Bueno, este es uno de los papas, de los cardenales, que por ahora más probabilidades tiene de salir, aunque es del lado conservador, ¿vale? Lo que indicaría que no iría alineado Cristóbal López Romero con él, pero veo como que, aunque esta persona tiene unas grandes probabilidades de ser papa, no llega a ser por un tema de salud, ¿vale? Es como si supieran que está enfermo. Entonces, creo que le descartan por esa razón. Finalmente le descartan, pero no me sorprendería que fuera uno de los 3 fumatas negras que va a haber antes de la fumata blanca. Yo creo que va a haber un total de 3-4 elecciones y a la tercera o a la cuarta va a ir la vencida, ¿vale? Es que tengo ahí algo con el número 3, pero no tengo claro si 3 es el número de
de intentos o el número de intentos fallidos antes de la fumata blanca. Nos vamos al siguiente candidato, si no me quemo los dedos antes, que es Jean-Claude Hodrich. Jean-Claude Hodrich, os dije, es progresista, pero es uno de los que más cerca de Europa, de las políticas europeas está. Es uno de los que más cerca, próximos del anterior Papa estaban, y es uno de los, insisto, de los que están muy preocupados por la política europea, ¿vale? Actualmente. Entonces, va a ser Jean-Claude Hollerich el nuevo Papa, 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 va a ser, bueno, que no he hablado, sin que yo pregunte. Bueno, por aquí tenemos a la Luna, que es un claro no, ¿vale? Es un claro no, además va a ser alguien, aunque es progresista, no va a serlo y va a estar enfrentado al nuevo Papa. Nos vamos con Jean-Marc Abelin. Voy a hacer una pausita mientras fumigo para que no os aburráis. Nos vamos ahora con Jean-Marc Abelin. Jean-Marc Abelin es uno de los que estaban en la papalotería o loteripapa, no sé cómo lo decís, pero de los que menos información he encontrado. Entonces, ¿va a ser Jean-Marc Abelin el nuevo Papa? 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 Bueno, os diría que no va a ser ni siquiera una persona relevante, ¿vale? No va a ser en el nuevo papato, ¿vale? No es una persona que vaya a seguir su nombre sonando en la lista de los más relevantes, ni va a tener probabilidades de ser el nuevo papa. Y vamos con el último de este vídeo. Al final voy más rápido de lo que yo pensaba. Pensé que este vídeo se iba a hacer infinitamente eterno y bueno, parece que vamos a ir por 15 minutos. Vámonos con uno de los candidatos más sonados, porque es de Estados Unidos, pero es del ala progresista. No es el que ha propuesto Donald Trump, sino porque ese además no sé ni quién es. Me habéis dicho en comentarios que había uno que estaba propuesto por Donald Trump, pero no es este, y no he encontrado quién es. Ahora vamos a hablar de Joseph Tobin, Joseph Tobin, el cardenal el norteamericano Joseph Tobin va a ser el nuevo papa. 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 Se me ha dado la vuelta una carta al barajar. 4 de espadas, si no recuerdo mal, pues lo habré inventado. Ahí está. Joseph Tobin va a ser el nuevo papa. Joseph Tobin va a ser el nuevo papa. Joseph Tobin va a ser el nuevo papa. Joseph Tobin no va a ser el nuevo papa, pero va a dar que hablar durante la nueva legislatura, ¿vale? No creo que sea una persona que vaya a ser no va a ser muy relevante tampoco, pero dentro de los círculos más cercanos yo creo que va a ser una persona que va a cambiar su forma de pensar. Aquellos que le conozcan van a notar cambios en él, ¿vale? Pero es como que de alguna forma va a buscar acercarse al nuevo papa, ¿vale? O al presidente. Así que atentos, aquellos que le podáis seguir, atentos porque Joseph Tobin
Tobin, perdón, va a dar que hablar a Petit Comité en sus círculos internos. Bueno, aquí termina la primera sesión, el primer vídeo de hoy. Ya hemos hablado de Ángelo Bañasco, Cristóbal López Romero, Fridolina Mongo Besungu, Gerald Cyprien Lacroix, Jean-Claude Hollerich, Jean-Marc Avelin y Joseph Tobin. De estos 7, el único que pueda tener algo de probabilidades de llegar a ser papa es Gerald Cyprien Lacroix. El resto me salen bastantes claros, ¿vale? Incluso Fridolin Ambongo Besungu, que es otro nombre bastante fuerte, pareciera que va a ser un quiero y no puedo, ¿vale? Pero Gerald Cyprien Lacroix, eso, parece que va a ser descartado al final por un tema de salud. Y Fridolin Ambongo Besungu va a tener un papel importante en el nuevo papado. Y el resto no van a tener grandes relevancias, salvo por Jean-Claude Hollerich, que parece que va a ser una persona que esté enfrentada al nuevo papa y creo que le va a hacer bastante oposición. Y Joseph Tobin, que aun siendo progresista y no estando muy alineado con Trump, pareciera que en los círculos internos va a parecer que va a ser una persona que va a cambiar su rumbo. Bueno, ya me diréis qué os parece esta lotería y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo de luz y hasta pronto.